Hola a todos, vamos a continuar resolviendo el examen de PAU de Química de Castilla y León de 2025. Concretamente vamos a resolver el apartado 2. El apartado 1 ya lo podéis encontrar en este canal, en un vídeo, y el resto de las preguntas las iré subiendo en los próximos días. Vale. Entonces, el enunciado de esta pregunta es el siguiente. El conocimiento de la cinética de una reacción química resulta crucial en campos como la optimización de procesos, el control de seguridad, el diseño de catalizadores o el desarrollo de nuevos medicamentos. Suponga una reacción química de tipo A pasa a B más C, que tiene a 25 grados centígrados una constante cinética igual a 5 por 10 elevado a 12 litros por mol elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. Conteste razonadamente las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es el orden de reacción anterior? B. ¿Cómo afecta el valor de K un descenso de temperatura? C. ¿Cuánto variará la velocidad si el volumen se hace doble a temperatura constante? D. ¿Qué unidades tendría la constante K si la reacción fuera de orden 1? Pues vamos a ir contestando. Como veis, es un ejercicio de cinética química y es fácil, pero claro, como todo hay que saberlo, ¿vale? Hay que haber estudiado antes. El caso es que vamos al apartado primero, a la, que dice, ¿cuál es el orden de reacción anterior? Pues por un lado tenemos la reacción, ¿vale? Todos, tanto el reactivo como los productos están en estado gaseoso, ¿vale? Ahora mismo en esto no interfiere, o sea, no es importante que sean en el estado que estén, ¿vale? El caso es que tenemos esta reacción. Tenemos la constante cinética que nos la dan con sus unidades respectivas. Las unidades es lo que nos va a ser útil en este caso, ¿vale? Y tenemos la velocidad cinética, la ecuación de velocidad cinética, ¿vale? O sea, de la velocidad, perdón. La ecuación de la velocidad es la siguiente. Velocidad es igual a la constante cinética por la concentración de A elevado a X. No sabemos el orden de reacción, por lo cual X es la incrementa que tenemos que encontrar, ¿vale? Y luego, siempre la velocidad normalmente depende de la concentración de los reactivos, ¿vale? Por eso hemos puesto concentración de A. Si no depende de la concentración de los reactivos, o depende, pues hay dos o tres reactivos, eso solo depende de la velocidad de uno de ellos, eso nos lo tienen que indicar de alguna manera, ¿vale? Tenemos que, pues con los datos que nos den, llegamos a esa conclusión, ¿vale? El caso es que aquí velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado al cuadrado. Uy, al elevado al cuadrado, no, elevado a X, perdón. Que X todavía no no sabemos cuál es. Entonces, vamos a ir sustituyendo las unidades. Sustituyendo las unidades en esta ecuación va a ayudarnos a saber el orden de reacción, ¿vale? La velocidad siempre tiene las siguientes unidades. Mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. Y esto es igual, o sea, lo vamos sustituyendo igual a L por mol elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, que es la constante, las unidades de la constante cinética. Esto lo multiplicamos por mol partido por litro, que es las unidades, la concentración, y esto último lo elevamos a X, que es el orden de reacción que tenemos que hallar. Operamos las unidades de la constante cinética, la pasamos al otro lado dividiendo, operamos y obtenemos que mol al cuadrado partido por litro al cuadrado es igual a mol partido por litro elevado a X, ¿vale? Entonces, X tiene que ser igual a 2 para que esta ecuación, o sea, esta ecuación que hemos hallado sea así, ¿vale? Sea correcta. Entonces, el orden de reacción es 2, ¿vale? Si en esto que he hecho aquí y no os ha quedado bien claro, me lo decís y hago un vídeo aparte explicando cómo es, ¿vale? O sea, explicando más de manera más despacio, o sea, sí, más despacio de cómo es, ¿vale? Entonces, el orden de reacción es igual a 2, entonces la ecuación cinética nos queda de la siguiente manera. Velocidad es igual a la constante cinética por la concentración de A elevado a 2, ¿vale? Al cuadrado, que antes se me había escapado, ¿vale? El caso es que esta es ya la solución del apartado A. Vamos al apartado B. O sea, en el B nos preguntan cómo afecta el valor de K a un descenso de la temperatura. Pues esto tenemos que ver, o sea, para contestar esto tenemos que ver la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius es la siguiente. La constante cinética es igual a A por E elevado a menos energía de activación partido por R por T, siendo A una constante que depende de cada reacción. R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura, ¿vale? Y A ya he dicho que es la energía de activación, ¿vale? De la reacción.
Entonces, la constante cinética depende de alguna manera de la temperatura. Cuando la temperatura disminuye, la constante cinética también disminuye, ¿vale? Porque el exponente, o sea, el elevado a la disminuir la temperatura, eso aumenta, pero cada vez es más negativo, ¿vale? O sea, aumenta si es en valor absoluto, pero cada vez es más negativo cuando la temperatura disminuye, ¿vale? Y entonces el exponente, digamos que disminuye en sí y esto hace que la constante cinética disminuya, ¿vale? Entonces, disminución de temperatura, disminución de constante cinética. Y al revés, si la temperatura aumenta, la constante cinética aumentaría, ¿vale? Entonces, en este caso, como disminuye la temperatura, disminuye la constante cinética y la velocidad disminuiría también, ¿vale? Por si nos lo preguntase. Ok, ya hemos contestado al apartado B. Ahora vamos al apartado C, que dice, ¿cuánto variará la velocidad si el volumen se hace doble a temperatura constante? Pues ahí tenemos que ver cómo serían las concentraciones y cómo serían entonces la velocidad. Sí que tenemos que saber que o sea, bueno, aquí sí que importa realmente que tanto el reactivo como los productos están en estado gaseoso. Tenemos la reacción, que la hemos visto ya antes. Tenemos la ecuación cinética, que es velocidad es igual a constante por la concentración de A al cuadrado, ¿vale? Y tenemos la ecuación de los gases ideales, que la presión por volumen es igual a nRT, vamos a N por R por T, siendo N los moles, R la constante de los gases ideales y T la temperatura, ¿vale? En Kelvin. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin, ¿ok? Si despejamos, pasamos el volumen a la derecha, podemos juntar N y V, N partido por V, o sea, los moles partido por el volumen, que es la concentración. Entonces quedaría la ecuación de los gases ideales, quedaría presión es igual a concentración por la constante de los gases ideales por la temperatura, ¿vale? Entonces, decir que cuando el volumen aumenta, ¿vale? Al aumentar el volumen, la concentración disminuye al revés, ¿vale? O sea, tenemos una concentración inicial, ¿vale? C sub 0 y V sub 0. El V pasa a ser el doble. Entonces, al pasar a ser el doble, el C sub 0, o sea, lo que es la concentración, pasa a valer la mitad, ¿vale? Porque es inversamente proporcional. Entonces, pasamos de C sub 0 a C, que la C es la mitad de C sub 0, ¿vale? Entonces, el volumen, o sea, tenemos la velocidad, inicialmente, cuando de la concentración inicial tenemos concentración inicial, o sea, C sub 0, concentración inicial, el volumen que será V sub 0 y la velocidad sería igual a la constante por C sub 0 al cuadrado, ¿vale? La concentración al cuadrado. Y este pasa a un segundo estado, entonces el volumen es el doble, la concentración sería C y la velocidad sería igual a k por, por, por c al cuadrado, o que es lo mismo, igual a k por un medio de c sub 0 al cuadrado, ¿vale? Y entonces, teniendo esto, se puede decir que la velocidad sería la mitad, en resumen, ¿vale? Y esto se debe a que la concentración es la mitad, ¿vale? Cuando el volumen pasa al doble, la concentración es la mitad y la velocidad, por lo tanto, es la mitad también, ¿vale? Y con esto ya hemos contestado el apartado C y vamos al apartado D, que nos preguntan qué unidades tendrá la constante K si la reacción fuera de orden 1. Pues la velocidad, o sea, ya sabemos que, o sea, bueno, que la velocidad es igual a la constante cinética por la concentración de A elevado a su orden, ¿vale? Al orden de la reacción. En este caso nos dicen que el orden de reacción es igual a 1, ¿vale? Entonces lo elevamos a 1. Entonces vamos a sustituir las unidades y ver cuáles son las unidades de la constante cinética. Entonces la velocidad es igual a moles partido por litro por segundo, es igual a la constante cinética multiplicado por moles partido por litro, ¿vale? Las primeras unidades son las de la velocidad y estas últimas son las de la concentración y lo elevamos todo a 1, ¿vale? Y despejamos, ¿vale? Pasamos los moles partido por litro al otro lado dividiendo y nos queda que la constante cinética es igual a moles partido por litro por segundo por litros partido por mol.
Y esto es igual a, o sea, a 1 partido por segundo, ¿vale? La constante cinética tendría unas unidades que es igual a 1 partido por segundo, o lo que es lo mismo, segundos elevado a -1, ¿vale? Para indicar que está dividiendo. Pues con esto ya hemos contestado este apartado D y hemos terminado con el ejercicio. Recordaros que tenemos un grupo de Telegram, que os lo dejo en la descripción por si queréis uniros a él. No solo subo vídeos, sino también diferentes noticias relacionadas con la química. Y nada, deciros que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.